Nuestros candidatos. Entrevista Álvaro Uribe. Mi saludo a todas las personas que nos siguen en estas redes cuando ya se aproxima el final de este 2024. Nos da mucho gusto estar con nuestra precandidata a la presidencia, la senadora Paola Holguín. Estos foros que ha definido el partido, estas entrevistas que ha definido el partido con nuestros candidatos en este final de año, se hacen en un marco. El marco que dice, aquí amamos a Colombia. Senadora Paola, yo he admirado mucho su vocación de estudio. La conocí directamente cuando usted me ayudaba en la presidencia de la República, siempre que me pasaba un informe, decía, ¿cómo estudia? ¿Cómo estudia? Sus compañeras de colegio y de universidad le reconocen esa capacidad de estudio, esa vocación al estudio. Cuéntenos de lo que ha sido su vida académica. Presidente, muchas gracias por su generosidad y sobre todo por su ejemplo de estudio permanente. Kant decía que el proceso educativo era muy importante porque lo volvía a uno disciplinado, cultivado, prudente y moral. Y eso es verdad. Yo he creído que la formación y la educación tiene que ser un proceso, como decía Gabriel García Márquez, de la cuna a la tumba. Y he tratado de hacerlo. Yo estudié mi bachillerato en la Bolivariana, en la UPB, allí tuve mención de honor como mejor bachiller, después estudié allá periodismo, luego hice una maestría en estudios políticos con énfasis en economía y desarrollo, luego en la Escuela Superior de Guerra hice la maestría en seguridad y defensa, y después cuando terminamos la labor en su gobierno, presidente, tuve la oportunidad de ir en 2011 y luego en 2012 al Centro Perry de la Universidad de Defensa en Washington. Hice un primer curso de políticas de estrategia de seguridad y luego hice uno de terrorismo y contrainsurgencia. Después de eso, ya en el 2017, me becó la Fundación Carolina, hice el curso de liderazgo en España y luego hice el curso del CESET, que es un curso de seguridad pública que hace AFIT y la Policía Nacional en 2019. Y lo último que logré estudiar fue el curso de liderario de ProAntioquia y de la alta dirección de AFIT, que fue el año pasado, en 2023. Y pues nada, presidente, tratando de mantener un poquito la disciplina de estudio, y en eso también el Congreso me ha dado una oportunidad muy grande, porque en los congresos sectoriales, de hecho, a veces se burlan un poquito, yo soy como una ñoñita y adelante, escuchando las ponencias sobre los temas, y yo creo que eso es una obligación, hay que estudiar, hay que prepararse, ese es el ejemplo que usted nos ha dado y eso es lo que hay que hacer en el servicio público. Uno no llega tanto a aprender, aunque aprende mucho, sino a gastarse lo que sabe. Senadora, yo valoro tanto el diálogo con la comunidad. Para mí ha sido una escuela. Sus diálogos con la comunidad le han abierto otras ventanas de conocimiento. Todas, presidente. Usted nos dice una cosa que es cierta. La política es 80% escuchar. A veces a los políticos nos gusta mucho hablar y el proceso es de escucha, además porque finalmente cuando uno se dedica al servicio público, a servir a los ciudadanos, uno lo que tiene que volverse es tratar de ser alguien que ayuda a resolver problemas. Y yo siempre he dicho, el que tiene el problema le ha buscado la solución. Y eso es parte de lo que yo viví con los consejos comunales. Yo recuerdo mucho y siempre le contaba a mis alumnos la anécdota de cómo nació, por ejemplo, Banca de Oportunidades, cómo nació la red de cooperantes, y es que uno siempre que está escuchando al ciudadano, aprende de él, y los ciudadanos son bastante creativos en Colombia y muchas soluciones vienen más desde la ciudadanía que desde los tecnócratas. Entonces aquí la escucha es clave, y en eso otra cosa que he aprendido con usted en estos años es que uno tiene que tener la capacidad de escuchar la crítica.
no escucharla toda sin discernimiento para llenarse de amargura y de frustración, pero tampoco ser sordo porque eso le impide mejorar. Uno tiene que tratar de ser muy ecuánime y escuchar siempre al otro, porque algo se aprende. Uno a veces cuesta el proceso autorreflexivo, pero yo creo que es clave para poderle servir bien a los ciudadanos. Esa relación suya con los ciudadanos, con gremios, con sectores trabajadores, con sectores empresariales, le ha creado a usted una diferencia con tantos políticos que se encierran solamente en el mundo político e ignoran las necesidades que tienen los empresarios para contar con mejores condiciones de inversión, las expectativas, las frustraciones de la clase media, los dolores de los sectores populares. ¿Usted qué ha visto en sus experiencias de generación de empleo, en sus experiencias de contacto permanente con los sectores medios profesionales tan afectados, con los sectores populares con tanta pobreza? Presidente, yo tengo una ventaja y es también el seno de la familia en que nací. Mi papá, un hombre constructor, yo tengo muchas historias con él. Él en el 65 se convirtió en presidente de la naciente Junta de Acción Comunal en Alcalá, en Envigado. Y siendo mi papá constructor, en ese momento hizo una escuela que hoy existe todavía, la escuela Alejandro Vélez Berrío, y hay una anécdota de una pequeña trampita muy valiosa, y es que cuando los propietarios de esos terrenos le dijeron a mi papá que les iban a dar un lotecito para una escuela, se lo dieron en una montaña muy empinada. Y mi papá dijo, hombre, ellos nunca vienen por aquí, aquí hay un lotecito mejor, y arrancó a hacer ahí la escuela, y él sabía además que eran señores muy generosos, y cuando llegaron y vieron que él ya había empezado en otra parte, lo dejaron dejar la escuelita ahí, y era que había una cosa muy bonita que él nos enseñaba, y era, uno siempre tiene que trabajar pensando en la comunidad. Y yo, ahora que se acerca la Navidad, yo me acuerdo mucho que en diciembre nos decía, la plata de los trabajadores es sagrada. Pagamos primero los trabajadores y si queda hay traído y si no queda no hay traído. Y a uno todo eso se le va metiendo. Y mi mamá, una mujer que hizo solo hasta tercero de primaria, hacía parte, ella fue la segunda de una familia con 12 hijos. Y muy tempranito tuvo que dejar de estudiar y trabajaba, me acuerdo, en Locería Colombiana, que era ahí en Caldas. Ella vivía en Sabaneta y se iba por la carrilera caminando a trabajar. Y a pesar de eso fue una mujer autodidacta, con una ortografía perfecta, 10 años voluntaria de las Damas Grises, y eso hacía que mi mamá desde la Cruz Roja con las Damas Grises siempre se preocupara y trabajara por la gente. Y toda la vida fue comerciante, mi mamá también. Entonces yo tengo una ventaja y que nací en una familia normal, como todas las familias colombianas, de clase media, gente muy trabajadora, de gente muy comprometida siempre, siempre con la comunidad. Yo tengo 1000 historias de mi papá, esa escuela, cuando con mi tío Alonso hicieron la iglesita también de Alcalá, la iglesia Santa Cruz de Alcalá, cuando don Luis Restrepo le dio un lotecito para que mi papá hiciera un asilo en el 73 por allá en Envigado. Y a uno todo eso se le va quedando, presidente. Y es, primero, entender el valor del trabajo y el esfuerzo de los trabajadores. En los países la riqueza solo la generan los empresarios y los trabajadores. El Estado es un facilitador, pero ellos son los que generan la riqueza. Por eso yo siempre hago la analogía, y es que es como un partido de fútbol, donde hay dos equipos que meten los goles, que son los empresarios y los trabajadores. Y el Estado es como el árbitro. Jugadores hay 11 y 11, el árbitro son poquiticos, son 3, y ahora el VAR gracias a la tecnología, porque finalmente la labor del Estado es hacer que se cumpla la norma, ser un facilitador de que esas normas se cumplan. Por eso necesitamos esos estados chiquiticos, facilitadores, que hagan cumplir la norma y que entiendan
que la riqueza la generan empresarios y trabajadores. Tuve una ventaja trabajando en su gobierno y es que me tocó conocer el nuevo sindicalismo. Esos trabajadores que hacen parte del sindicalismo moderno hoy, que entienden que la relación empresario-trabajador tiene que ser una relación fraterna, y de esa época me el sindicalismo de participación. El sindicalismo de participación, y yo no sé, presidente, si usted los vio hace poquito, hicieron unas entrevistas, ellos muy críticos de la reforma laboral del gobierno Petro, y escuchar hablar a Alejandro, el de Petróleos, a Fernando Cadavid, el de Sintracontexa, escuchar a Albeiro Franco de estos sindicatos agropecuarios, esas son muy buenas herencias de amigos del corazón que quedaron de su gobierno y que siguen siendo unos luchadores incansables. Valverde, que tienen una claridad conceptual y saben que sin inversión y sin empresa no hay empleo, y sin empleo no hay sindicato. Ellos tienen una visión distinta y eso le queda a uno. Además, yo tengo una hermana que solo hace 3 años, después de muchas peleas familiares internas, terminó en el sector público porque toda la vida estuvo en el sector privado. Ella hacía parte de una empresa de arquitectura que se llama Vaquero Arquitectos, los que hicieron el edificio inteligente de PM, la Universidad de San Buenaventura en Bello, una mujer muy, muy inteligente, y yo sufría con ella lo que es pagar nómina cada fin de mes. Entonces, yo lo que siento, presidente, es que nosotros... Pues la senadora Paola tiene la experiencia, desde lo que es pagar nómina, desde lo que es invertir, que necesita un gran apoyo de la legislación, de las actitudes de los gobiernos y de lo que es el sufrimiento de la clase media, los trabajadores y el buen camino del sindicalismo de participación. Así es, presidente. Yo creo que eso da una mirada de sensatez y de equilibrio. No se puede permitir el odio de clases, no se puede permitir el capitalismo salvaje, no se puede permitir el estatismo asfixiante. Yo en eso creo que hay que volver a las bases teóricas y filosóficas del capitalismo, que hoy muchos llaman capitalismo consciente o de muchas otras formas, y que no es nada distinto a entender que los países crecen con libertad de mercado, donde la inversión se legitima cuando es una inversión que le conviene al empresario, al trabajador, al que invierte, a la sociedad, al medio ambiente. Y esos son los equilibrios por los que uno tiene que luchar, presidente. Qué bueno escucharle esto, senadora. Cuando yo estaba pequeño, en la adolescencia, en Colombia había un inmenso respeto por el ejercicio de la política. Recuerdo en mi familia, en las familias de muchos, era como una actitud general. Poco a poco fue entrando la corrupción y se ha generalizado. Unos sectores del país la aprovechan, qué tristeza. Otros sectores se resignan y dicen nada hay que hacer. Si usted fuera presidente, ¿cómo lograría que el Congreso le aprobara las leyes sin mermelada? Eso que tanta corrupción ha generado. Usted que es una mujer, un ser humano de rectitud. ¿Y cómo conecta usted eso con el concepto de gobernabilidad? Porque algunos consiguen gobernabilidad a espaldas de la opinión pública, simplemente con la mermelada o al Congreso o a un gremio o a un periódico, etc. Y otros creen que los gobiernos lo que tienen que tener es un gran prestigio popular, un gran respeto popular, para que eso se refleje en el apoyo que un Congreso le dé a sus leyes. La queremos escuchar sobre eso, senador. Presidente, varias cosas. La primera es muy difícil hablar de gobernabilidad cuando no hay legitimidad y no hay legalidad en las acciones. Decía, yo no recuerdo quién decía, yo ya estoy viejita y desmemoriada, que el hombre no puede vivir sin Dios, ni la política sin la moral. Y yo creo que eso es lo que hay que recuperar en Colombia, la ética y la moralidad de lo público. Usted hizo un ejercicio muy valioso para Colombia, ojalá algún día se lo reconozcan, acabar con el cuento de los cupos indicativos, porque terminaron convirtiendo a los congresistas en lobistas e intermediarios de contratistas
y no en lo que tienen que ser. En un debate hace poco en una revista yo les decía, mire, cuando uno lee la ley quinta, cuando uno lee la Constitución, uno se da cuenta que hay un tema misional. El tema misional de nosotros es el control político, es hacer, derogar y modificar leyes. Por ninguna parte dice que los congresistas sean lobistas de contratistas. Por ninguna parte dice que se tiene que generar esa complicidad y esa corrupción que está haciendo tanto daño. Y ahí yo recomiendo, yo no sé, presidente, si usted recuerda su discurso sobre los partidos políticos en la OEA en 2003, donde usted decía que el Ejecutivo tiene que ir al Congreso a disuadir con argumentos, no con prebendas, no con dádivas, no con presiones. Y usted nos enseñó una cosa, es más demoradito, pero es más legítimo cuando usted hace primero el ejercicio de explicarle a la opinión pública la importancia de esa ley, la importancia de esa reforma, la inocula en el corazón y ellos mismos hacen la presión positiva sobre el Congreso para votar. Yo creo que eso es clave. Aquí ese cuento que se ha venido imponiendo de lograr mayorías disuadidas por contratos, por puestos, por dinero, eso da muy mal ejemplo y termina acabando con la legitimidad del Congreso y del Ejecutivo. Y otra cosa importante es que uno no puede permitir que el ciudadano se sienta abatido y crea que la corrupción no es derrotable. La corrupción es derrotable y hay muchos elementos que permiten hacerlo. El tema tecnológico, el tema del fortalecimiento institucional, la recuperación de la ética de lo público, el sistema de justicia, el fomentar la participación ciudadana y los pesos y contrapesos. Presidente, todo crimen, llámese corrupción, narcotráfico, secuestro, el que sea, es de cálculo costo-beneficio. Colombia es un país que tiene niveles de impunidad cercanos al 90%. Eso es caldo de cultivo para cualquier delito. Yo creo que ahí Colombia tiene que mirar con seriedad una reforma a la justicia que logre reducir la impunidad. Y eso no es dejando de llamar delito a lo que es delito, ni a punta de prebendas con los bandidos. Y que entienda además que las tecnologías hoy permiten hacer transformaciones increíbles. El uso de tecnologías digitales facilita el acceso a la información, permite promover la rendición de cuentas. De hecho, hay varios estudios sobre digitalización e integridad en lo público, donde se demuestra cómo con las innovaciones tecnológicas se puede detectar, investigar y prevenir fenómenos de corrupción, la inteligencia artificial, el blockchain, el cruce de bases de datos. Y cuando uno empieza a ver los países con más transparencia y los países con más penetración de gobierno digital, se da cuenta que ese es un círculo virtuoso. Y es un círculo virtuoso, señor presidente, por cosas muy sencillas, porque eso le permite a uno, por ejemplo, cuando el ciudadano hace los trámites por internet, ahí no tiene que sobornar a nadie, no hay cómo sobornar el software. El software, a medida que entra la información, resuelve y en el mismo orden va sacando los datos. Entonces, en temas de gestión aduanera, de trámites ciudadanos, en el tema de transferencias sociales, que esa fue una lucha en su gobierno. Ojo, cómo usan políticamente los subsidios y no siempre los recibe el más necesitado. Uno, ¿cómo puede hacer control de transferencias sociales? Con cruces de bases de datos, con inteligencia artificial, en la medida en que uno dé más difusión de información a la ciudadanía y forme más al ciudadano para el control político. Presidente, todo eso ayuda, todo eso ayuda y eso nos permite una cosa fundamental, y es recuperar la confianza del ciudadano en la institucionalidad y en lo público, que hoy está tan deteriorado. Recuerda que acabamos de llegar al Senado en el 2014. El gobierno de la época no. Recuérdenos eso, senador. Ay, cuando íbamos a votar, que me acuerdo que era Mauricio Cárdenas el ministro, ese era el caso, presidente, hombre. Ese era el caso. Y le dice usted que nosotros ayudamos a votando negativo a que se configure el quórum con una condición. Se lo pidió en el salón de apoyo, que hiciera el compromiso que se hacía público el registro de las obras
y de los congresistas que eran los que iban a pedir esas obras para poder tener un control público y transparente. Se comprometió con usted delante de nosotros. Entramos, votamos y se hizo el loco. Hombre, ahí le faltó palabra, le faltó mucha palabra. Y usted tiene un problema, presidente, muy grave. Como el ladrón juzga por su condición, usted siempre cree en la palabra. Y mire, saber lo que nos hicieron. Me acuerdo perfecto. Qué daño tan grande. Si Álvaro Uribe pide un puente para Titiridí, que lo sepa la opinión y que haga el control. Sí. Senadora, usted ha sido una mujer muy comprometida con la seguridad. Pero en el año 26, como van las cosas, Colombia puede tener un déficit muy alto, 5, 6%, un endeudamiento muy alto, el problema de la salud y una situación de seguridad muy difícil. ¿Usted cómo en ese marco, altos impuestos, ese déficit, cómo fortalecería las Fuerzas Armadas? ¿Y cómo buscaría que tengan cooperación internacional? Por ejemplo, con Estados Unidos tenemos hoy poca. Tuvimos algo que ayudó mucho, que lo negoció el presidente Pastrana, el Plan Colombia. Hay el conflicto Israel-Palestina, pero ahí no tenemos apoyo de Israel. Aquí en la región, con el único país que estamos trabajando es con Venezuela, que es un refugio de estos bandidos. Ese tema, ¿cómo lograría usted que la opinión pública le dé todo el afecto a los soldados y policías de Colombia? Yo creo varias cosas, señor presidente. La primera es, en Colombia se ha ido imponiendo un discurso mentiroso y peligroso, y es que la inversión en seguridad es inversión en guerra. Todo lo contrario. La inversión en seguridad es un medio disuasivo para evitar la guerra. Los recursos en seguridad no son gastos, señor presidente, son inversión y conforman un círculo virtuoso. Yo me acuerdo que usted nos decía, la seguridad no es un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio para garantizar los otros derechos y el crecimiento económico. Eso tiene que quedar claro en el corazón de los ciudadanos. Yo sé que nosotros vamos a necesitar ingentes recursos en seguridad, pero no solo necesitamos más plata, sino que necesitamos inversión inteligente. Hay que mejorar las eficiencias y la eficacia de la inversión. Por ejemplo, hay que focalizar mejor los recursos en seguridad. Hay que mejorar el uso de fondos como el FONSET, que es el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Hay que aprovechar una relación muy fuerte que tiene Colombia con Interpol, con Ameripol. Colombia tiene una herramienta que a este gobierno no le gusta mucho y que es fundamental, y es que Colombia es socio global de la OTAN. Eso nos puede servir. Hay que hacer alianzas público-privadas, hay que buscar muchísima cooperación internacional y Colombia tiene la autoridad moral para solicitar ese apoyo. Esa autoridad moral la da que Colombia, no en este, pero en otros gobiernos, ha sido un aliado estratégico en el combate al crimen transnacional. En ese sentido, presidente, el 7 de agosto asumimos la presidencia. Ese mismo día, otra vez vamos a restablecer relaciones con Israel. Inmediatamente, muchos de los ítems de seguridad en Colombia, muchas de las licencias, por ejemplo, del armamento que producimos a través de Indumil, es en acuerdos con Israel. Para nosotros esa es una relación fundamental. Hay que recuperar las buenas relaciones con Estados Unidos. A nosotros en los 2 últimos años el Congreso nos ha reducido la ayuda por una cosa fundamental. Esa es plata del bolsillo del ciudadano norteamericano y Colombia no está dando resultados en el combate al narcotráfico y a la criminalidad. Uno tiene autoridad moral para exigir, presidente, cuando usa bien el recurso y se ve el resultado. Yo recuerdo en su gobierno que se cobró por una única vez a las personas más pudientes el impuesto de seguridad democrática.
Cada peso se invirtió y el ciudadano vio el resultado. De hecho, mucha gente lo llamaba a uno después que querían volver a dar y usted dijo, no, es por una única vez y así lo cumplió. Pero yo creo que es fácil cuando uno hace entender estas cosas en el corazón del ciudadano, el círculo virtuoso entre seguridad y crecimiento económico, el recurso en seguridad no como un gasto en guerra, sino como una inversión para garantizar los derechos de los ciudadanos y con autoridad moral ir a tocar las puertas internacionales y aprovechar las potencialidades que tenemos en ese relacionamiento con la OTAN, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Y ahí, presidente, ¿cómo hace uno para que el ciudadano quiera su fuerza pública? Primero, hay que combatir ese relato mentiroso que quiso venderle a la ciudadanía que nosotros teníamos una fuerza pública criminal. Nosotros tenemos una fuerza pública civilista, una fuerza pública que ha combatido las peores estructuras criminales y amenazas con apego a la Constitución, a la ley, con respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Usted mismo fue duro y tajante, no solo con el buen ejemplo, cuando exigía resultados, sino que cuando se presentaba cualquier sospecha, inmediatamente actuaba. Yo todavía recuerdo lo que pasó cuando se habló del tema de los falsos positivos. Hombre, esos son temas muy dolorosos, pero temas que hay que discutir con la verdad, porque dato mata relato. Y aquí se ha generado un relato muy mentiroso contra la fuerza pública, porque, presidente, ahí están los datos, la reducción de los delitos de mayor impacto, casi 50% el homicidio, 90% el secuestro, todos los delitos de alto impacto bajaron. Teníamos casi 300 alcaldes que no despachaban desde los municipios. Al final de su gobierno todos podían despachar desde el territorio. Un ciudadano que confiaba, porque había consejos de seguridad donde él participaba directamente. Tenía tanta confianza que había denuncia, que habían redes de cooperantes. Todo eso hay que devolverlo. Y al ciudadano también hay que volverlo a integrar de manera positiva. Yo tengo muchos honores inmerecidos en la vida. Haber trabajado en ese gobierno que me permitió aprender de primera mano lo que valía la seguridad democrática. Y también haber hecho ese curso de reserva en el ejército, en el batallón de ingenieros de Bello. Cuando uno tiene que ponerse el uniforme y las botas, cuando uno tiene que cargar el fusil y hacer gimnasia americana, uno se da cuenta, presidente, del valor de los soldados y policías. Cuando uno ve muchachos de cuerpos especiales que sacrifican a sus familias y no la ven en 6 meses, ellos no tienen Navidad, ellos no tienen Año Nuevo, usted se iba a compartir con ellos, acuérdese, en esos batallones de alta montaña. Yo creo que aquí hay que hablar de todo eso. Hay que volver a humanizar y hacer entender al ciudadano el valor y el sacrificio. Cuando usted menciona a Israel, ¿cómo vincula eso con el tema de Palestina? Presidente, yo creo que aquí hay un tema muy importante. Colombia ha sido un país que siempre ha defendido el derecho de los pueblos a tener su territorio, a que las naciones sean soberanas, tengan autodeterminación. También hemos sido muy claros en separar ese derecho del tema del terrorismo. ¿Qué preocupación tenemos hoy? El discurso maniqueo del gobierno Petro contra Israel y guardando silencio cómplice frente al terrorismo de Hamás. Usted que estuvo en algún momento en la ONU con un tema de Israel siempre ha dado el ejemplo. Ecuanimidad. Nosotros tenemos que defender el derecho a la paz de los dos pueblos, el derecho al Estado de los dos pueblos, a la soberanía, pero no podemos ceder frente al tema del terrorismo. Yo ahí he sido muy clara y he dicho, está muy mal que Colombia asuma una postura contra un Estado democrático, soberano, que tuvo que defenderse frente a un ataque terrorista provocado por Hamás. Nosotros nunca hemos cedido a violaciones al derecho internacional ni a los derechos humanos, pero jamás tampoco nos hemos dado licencia para ser cómplices de organizaciones terroristas. Senadora, ¿cómo conecta todo este tema de la seguridad con el tema del narcotráfico? Un país que tiene una legislación razonable. Por ejemplo, los colombianos deben saber
que usted y los compañeros del Centro Democrático han votado en contra de la legalización del consumo recreativo de la marihuana. Y esto no es extremismo. Este país tiene una legislación equilibrada. Aquí no se lleva a la cárcel al consumidor, tampoco al campesino. Desde los años 60, Colombia tiene la autorización del uso medicinal, del uso científico de la droga. Pero esto está haciendo un daño muy grande, este crecimiento de la droga, el crecimiento de los cultivos, de las personas que viven de esos cultivos. Mientras más crezcan, más difícil será darles una solución social en el futuro. El microtráfico, el consumo de los jóvenes, el aumento de los casos de depresión en las universidades, de tentativa de suicidio. ¿Cómo vincula usted este tema de la seguridad con el tema de la droga? Varias cosas, presidente. Primero, el narcotráfico es uno de los grandes combustibles de las estructuras criminales en Colombia. El permitir que sigan creciendo los cultivos de coca, que siga creciendo la producción de cocaína, es permitir que continúen teniendo más armas, más hombres y más control del territorio, estas estructuras que masacran al pueblo colombiano. Nosotros hoy tenemos, según Naciones Unidas, una dolorosa cifra de 253.000 hectáreas de coca. Ojo, con una hoja de coca genéticamente modificada que tiene más cosechas al año y mayor productividad. Entre 2022 y 2023, la producción de cocaína en Colombia creció un 53%. Decir que en Colombia se perdió o en el mundo la guerra contra el narcotráfico es una falacia. Nosotros logramos en su gobierno una reducción del 50% en el hectareaje con una combinación de aspersión aérea con glifosato, erradicación manual y forzosa y sustitución de cultivos ilícitos. Ahí yo creo que el país tiene que dar debates técnicos y no ideológicos, por ejemplo, con el tema del glifosato. ¿Qué preocupación tengo yo, presidente? Al país se le vendió el cuento de que el glifosato era muy malo para el medio ambiente, para el agua, para la tierra. Hace más daño el cultivo de coca, que usa precursores químicos, que contamina el agua y acaba la tierra. Colombia usa glifosato en casi todos los cultivos lícitos. Yo le pregunté un día en el debate en Comisión Segunda al entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria: hombre, ya que usted se preocupa tanto por el glifosato, me imagino que lo va a prohibir para fumigar el café, la caña de azúcar y tantos cultivos lícitos que la usan. Porque, presidente, que no se le olvide este datico a los colombianos. En el momento en que nosotros usamos glifosato a tope para reducir los cultivos ilícitos, usábamos solo el 10% para eso. El otro 90% se usaba en cultivos lícitos, que tiene 1000 nombres y 1000 marcas. De hecho, uno, el campesino le dice que va a ir a randear. Randon es una de las marcas del glifosato. Entonces, ahí hay que dar el debate técnico. La otra cosa, erradicación manual, forzosa y voluntaria. Sustitución de cultivos. Ese tema es muy importante. Este gobierno abandonó todo eso y dijo: no, es que la política de nosotros es diferente, nuestra no es contra el campesino, nos vamos a concentrar en la interdicción, y ni lo uno ni lo otro. Uno en esto no puede elegir, hay que combatir toda la cadena, hay que combatir el cultivo. Y hay alternativas, sustitución de cultivos, lo que se hizo con familias guardabosques. Señor presidente, hoy uno en el mundo puede negociar bonos verdes, bonos azules. Hay muchos incentivos para poder dedicar a las personas que hoy están cultivando coca para que se dediquen a otra cosa, procesos de reforestación o nuevos cultivos. Hay muchos ejemplos exitosos. La otra cosa, hay que trabajar en la destrucción de los laboratorios, en el control de precursores químicos. En eso es muy importante la inteligencia artificial y la tecnología. Hombre, encuentra unos municipios chiquiticos, casi sin vehículos y con una venta exponencial de gasolina. ¿Para qué va esa gasolina? Como un precursor químico para la transformación de la hoja de coca. Eso es simplemente cruzar bases de datos.
y hay que combatir el lavado de activos. A mí me parece muy sospechoso que Petro haya armado el escándalo que armó con Pegasus para que nos sacaran del grupo Egmont de la UIA, porque eso nos permitía compartir información de inteligencia financiera. Nosotros necesitamos ir contra las rentas ilegales y contra los delitos conexos al narcotráfico. Eso es clave en Colombia. Además, hemos sido claros en este partido siempre. El consumidor es un enfermo al que hay que darle un tratamiento desde salud pública. Colombia ha abandonado también un tema fundamental, la prevención del consumo, los entornos seguros. Nosotros no podemos seguir fomentando y alcahueteando que en los parques públicos, que en las escuelas y a los alrededores puedan llegar los jíbaros a incentivar a los pequeñitos y a los jóvenes en el consumo de drogas ilícitas, presidente. Y es vergonzoso que lo hagan en nombre del libre desarrollo de la personalidad. Si hay algo que ata, esclaviza y deshumaniza, es el consumo de droga. Y lo digo yo que tengo la dolorosa experiencia de tener unos tíos por parte de mi mamá que cayeron en el consumo de droga y cuyas vidas se destruyeron. Yo creo que de ahí viene también esa rabia mía y ese deseo de combatir frontalmente, y así lo he hecho siempre. Pueden dar fe en Estados Unidos, pueden dar fe en Argentina, pueden dar fe en Brasil, donde hemos tratado de compartir reflexiones sobre el tema del combate al narcotráfico. Necesitamos además entender que este es un delito transnacional, donde urge que toda la comunidad internacional de manera seria y eficaz se sume al combate de este delito en Colombia. Y vuelvo y digo, hay que trabajar el tema de rehabilitación y de prevención de consumo. Aquí hay que atacar oferta y demanda. Y hay que ir a los barrios donde se da el problema de las ollas de vicio. Más de 300 en Bogotá, se habla también, algunos hablan de 350 y hasta 700 en Medellín, porque muchos de esos jóvenes encuentran una oferta laboral siendo campaneros o distribuidores o ayudando en ese tema de microtráfico. Hay programas que han ayudado, Jóvenes R, Parceros, Código Azul, programas que se han adelantado en Medellín con jóvenes en barrios de alto riesgo que están ya siendo cooptados por estas estructuras criminales. También hay que tener la generosidad para trabajar con ellos. Siempre lo hemos dicho. Todo el apoyo y el trabajo en torno al consumidor, pero toda la mano dura contra los que están envenenando a los niños y jóvenes en Colombia. Es muy importante oírla enseguida sobre la inversión privada, pero quisiera, antes de formularle una pregunta, senadora, sobre ese tema, oír una breve expresión suya de cómo lograr en un país con alto déficit, con alto endeudamiento, dotar bien a las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando los impuestos tan altos también nos quitan espacio para impuestos transitorios de destinación específica. ¿Qué problema tan grave tiene el país? Por eso necesitamos las luces de ustedes. Presidente, pero ahí es importante varias cosas. Hay que mejorar las eficiencias en la inversión en seguridad. Hay que hacer un control también sobre el tema de corrupción en esas inversiones. Hay que usar mejor fondos que hoy existen como el FONSET. Yo estoy segura que los organismos internacionales apoyarían a Colombia en inversiones para temas de seguridad, porque este es un tema donde hay responsabilidad compartida contra crímenes transnacionales. Hay que pensar en alianzas público-privadas. Dentro del tema de seguridad, un tema fundamental es el tema penitenciario y carcelario. Desde hace tiempo en Colombia se abrió la posibilidad de APP para construcción de cárceles. Eso no se puede desestimar y uno tiene que invitar también al inversionista privado para temas de seguridad. Hay que pensar que no todo, mire, cuando uno hace los acuerdos de compra de material de seguridad,
uno ahí puede trabajar transferencia de conocimiento y tecnología. Y aquí en Colombia hay una cosa importante de la que nadie ha hablado. Nosotros tenemos una industria militar que viene avanzando, lo que hace Cotecmar. Nosotros ya lanzamos nuestro segundo satélite, el Chiribiquete. Estamos empezando a desarrollar aviones no tripulados y cosas. Ahí también hay una fuente de recursos. Colombia ha sido un país que ha ayudado a muchos otros países por la expertise que tenemos, por ejemplo, en el tema de guerra irregular. Hombre, hay que ayudar, pero hay que cobrar porque somos un país que tiene mucha necesidad. Tenemos autoridad moral, presidente. Yo creo que hay forma de acudir a organismos internacionales, de hacer APP y buscar inversiones privadas. Yo creo que hay que hacer un uso más eficaz y eficiente, una inversión más inteligente en temas de seguridad y tenemos que aprovechar, por ejemplo, ser socios globales de la OTAN, que a este gobierno no le gusta, pero que eso nos abre una puerta importante para financiación, para apoyo, para reentrenamientos y muchas otras cosas. Vamos a gastarnos estos 10 minuticos en unos temas bien importantes. Yo veo hoy dos economías en Colombia. La economía institucional de mediano y largo plazo muy mal. Los impuestos, el temor, el anuncio de las reformas, el crecimiento del gasto público. Un Estado que ha llegado al 30% del PIB. Eso muestra ya una caída de la inversión al 17%. Pero por el otro lado hay unas bonanzas que están ocultando esa realidad. La cosecha cafetera, excelente. 12.000 millones de dólares de remesas. Era una cifra fantástica y está siendo realidad. El oro, parte legal, parte ilegal, a 2.700, $3.000 la onza Troy. Esta cosa tan grande del narcotráfico. ¿Cómo lograría? Pero las bonanzas se pasan. Lo único que queda es la confianza para invertir en un país, para crear valor en un país. Y a eso súmele que prácticamente son inexistentes los recursos para ciencia y tecnología. ¿Cómo recuperaría usted, senadora, la confianza del sector privado para invertir nacional e internacional? Y lo conecto con el emprendimiento de los jóvenes. ¿Qué haría para tener una educación más pertinente que le permitiera al joven emprender, trabajar tempranamente? Varias cosas, presidente, como titulares. Una, se ha demostrado que impuestos muy altos espantan la inversión y aumentan la evasión y la elusión. Según la OCDE, Colombia es el país que más alta tributación cobra al sector empresarial. Dos, nosotros podemos bajar impuestos y tenemos que bajar impuestos, mejorando eficiencias en las inversiones estatales y reduciendo el tamaño del Estado. En su gobierno se reformaron 464 entidades estatales, 182 de ellas pertenecían a la rama ejecutiva. El ahorro fue de 24.7 billones, que representa 5.3% del PIB. Es posible amarrarse el cinturón y bajar el tamaño del Estado. Un país de renta media como Colombia no puede tener 19 ministerios. Usted demostró que se podían fusionar con un retén social para evitar que muchas personas quedaran desempleadas a punto de jubilación, madres cabeza de familia. Usted fusionó el Ministerio del Interior y de Justicia y funcionó. Fusionó el Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda y funcionó. Podríamos fusionar educación con cultura, hombre, y acabar con ese Ministerio de la Igualdad. Hace lo mismo que hace Prosperidad Social. Aquí hay mucha duplicidad de funciones. 10 nuevas embajadas y hombre, la de 24 la nuevos FAO. consulados. Presidente, embajada en la FAO, cuando tenemos un embajador en Italia que puede ser concurrente en la FAO. Eso es una sinvergüenza. Todo eso hay que evaluar y hay que eliminarlo. Hay que hacer una cosa importante. Cuando analizan los economistas el crecimiento económico que se dio durante su gobierno, encuentran varias cosas importantes. La primera, que se generó confianza inversionista a través de seguridad física y estabilidad jurídica. Para nosotros eso es muy importante. En ese caso,
hay que retomar algo que usted dijo y no lo dejaron acabar de pelechar, contratos de estabilidad jurídica. Eso sirvió mucho. Decisiones basadas en la sensatez, no en el radicalismo ideológico. Eso Yo lo leí. mantengo una autocrítica, Sí. porque la ley de estabilidad, que responde a la necesidad de dar garantías más allá del periodo de gobierno, de pronto le faltó ser incluyente. Era muy exigente en inversiones. Ojalá se piense en una norma de estabilidad bastante incluyente. Yo creo que hay que hacerla más incluyente, más flexible. Esos incentivos que se dieron también en su momento, por ejemplo, para cultivos de tardío rendimiento y todo eso sirvió mucho. Uno tiene que tomar lo que se ha hecho que sirvió. Hay que pensar también lo siguiente, presidente. Hoy, muchos recursos para los muchachos de primera línea, muy poquitos para los emprendedores. Nosotros tenemos que buscar en Colombia que se dé formación financiera. Y yo le voy a poner un caso. Y me da pena porque lo hago, no soy tan objetiva. En Medellín nació un tanque de pensamiento que se llama Libertank, que dirige Camilo Guzmán. Este instituto viene haciendo una cosa muy importante que es los Leader Lab, que es enseñarle a los muchachos la importancia sobre la libertad de mercado, cómo funciona el mercado, incentivarlos para que sean emprendedores, porque Colombia tiene dos caminos. O le enseña a los jóvenes a ser víctimas o a ser valientes y salir adelante, a superar las circunstancias de país. Y de eso hay millones de casos para demostrar. Entonces, tenemos que dar formación financiera, tenemos que dar formación para el emprendimiento, tenemos que enseñarle a los muchachos, como lo hace Libertank, a través de juegos y cosas didácticas, cómo funciona la libertad de mercado. Colombia tiene, presidente, un COMPES, que es la Política Nacional de Emprendimiento, que es el COMPES 4011, que era el 2021-2025. Necesitamos un nuevo COMPES. Ahí hay información interesante a través del Sistema Nacional de Competitividad. Y óigame este dato que yo se lo oí al expresidente Chinchilla en noviembre del 22, en una conferencia que estuve con ella. Colombia es el segundo país del mundo con más mujeres emprendedoras. 42% de las empresas de único dueño en Colombia son de mujeres. Uy, qué cifra tan importante. Tan importante y que lo anima a uno mucho. Aquí en el Congreso con Juan Espinal nosotros condecoramos 3 jóvenes hermanas, las hermanas Carvajalino. Son 3 niñas que desde pequeñitas, 7, 8 años, armaron empresa y hoy le enseñan a los jóvenes cómo hacer un emprendimiento sin plata. Y yo creo que eso es lo que hay que fomentar, ese ejemplo de jóvenes emprendedores. Sí, déjeme, sí. Por la dictadura del tiempo, déjeme preguntarle un tema, porque nos quedan apenas 3 minuticos y al final le haría 2 preguntitas cortas. Estamos en la víspera de una crisis de energéticos en Colombia. En una enumeración de medidas que usted tomaría, senadora. 1, para superar la crisis energética sirve dar seguridad física, estabilidad jurídica, sirve para todos los sectores. Vamos a reactivar todos los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Ya no vamos a ir con el cuento de fechas para el tema de áreas, sino que de manera permanente, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que usted creó, vamos a tener asignación de áreas todo el tiempo, los 12 meses del año. Vamos a acelerar los desarrollos de hallazgos en tierra y costa afuera, por ejemplo, Uchua, Comodo, Cronos, todo esto que hay para acelerar el tema de hidrocarburos. Vamos a hacer nuevas subastas para generar energía en firme, vamos a permitir traslado de inversiones, y es que si algún proyecto tiene problemas en una zona, pueda llevar a esa inversión a otra zona, pero que no se nos vaya la plata. Vamos a empezar a trabajar generación distribuida, que es un mecanismo muy chévere en energías,
que puede ser a través de autogeneración individual, como se hace en México, o comunidades energéticas. Por ejemplo, hay una generación energética basada en biogás, que es el proyecto que hizo TGI con la Universidad Antonio Nariño en Puerto Boyacá, en Boyacá, que es un biogestor alimentado por residuos orgánicos. Vamos a tener microcentrales de regasificación, vamos a tener micro y pequeñas centrales hidroeléctricas. El agua, nosotros tenemos esa bendición de Dios y el agua es energía limpia. Vamos a promover más el tema de biocombustibles, de etanol, de diésel. Colombia ya tiene geotermia, que es la energía que se genera con el calor al interior de la tierra. ¿Qué haría para que se puedan instalar las redes para poder sacar la energía eólica? ¿Y cómo avanzaría con esa y con la solar? Nosotros necesitamos avanzar mucho en proyectos de transmisión, presidente. También es muy importante mejorar eficiencias y almacenamientos. Y ahí yo también quiero decirle algo. La energía eólica y solar es fundamental, pero para garantizar seguridad energética nosotros necesitamos una canasta diversa, porque la eólica y solar no garantiza energía en firme, no garantiza energía 7x24. Por eso hay que combinarla, por ejemplo, con la hidroeléctrica. Colombia tiene que aprovechar ventajas competitivas, no solo el agua. En hidrógeno, presidente, que usted fue promotor de esa ley sobre hidrógeno verde, hidrógeno azul, Colombia va a tener un papel destacado porque nosotros tenemos potencial en costos. Este es el cuarto país del mundo más barato para producir energía a partir de hidrógeno. Nosotros tenemos que acelerar el tema de energía nuclear, que es energía limpia. A mí, algunos me criticaron porque yo lo dije en el foro de Barranquilla. Y se les olvida que Colombia ya tiene reactores. Nosotros tenemos desde los años 60 un reactor en Bogotá y teníamos planeado incluir la energía nuclear en 2035. Esos tiempos hay que acelerarlos. Nosotros, presidente, para esos proyectos de transmisión y de generación y de distribución, tenemos que dar una herramienta fundamental: flexibilidad en el licenciamiento. El tema del licenciamiento y los conflictos sociales son dos trabas enormes para los proyectos de generación, transmisión y distribución. Déjeme acelerar, qué pena, porque queremos promover en las redes sociales estos espacios tan importantes, por lo que usted dice, tengan toda la cabida. En dos palabras, una frustración y de otro lado, un grato recuerdo de su paso por el Congreso. Yo creo, presidente, que lo mejor del Congreso es que acrecentó mi amor por Colombia. Tener una excusa para recorrer 1000 veces el país, para hablar con los conciudadanos, para ver las potencialidades y los retos que tenemos. Y una frustración. Hombre, que a estos congresistas los disuadan a punta de plata y mermelada y no pensando en el interés superior de Colombia. Este nivel del debate tan bajito, tan radical ideológicamente y tan poco sensato, eso frustra mucho. Y terminemos con esto. Al principio usted hizo una referencia muy bella sobre su familia, los estudiosos, los trabajadores, generadores de empleo, pero al mismo tiempo trabajadores con la acción comunal, sensibles de los problemas sociales. ¿Qué nos agregaría de su familia para cerrar esta entrevista? Yo hablé de mi papá, de mi mamá, de mi hermana Marcela, y me faltó mi hermano Juan, que es un hombre brillante como el que más, y su hijita Leticia. ¿Sabe por qué, presidente? Mis hermanos han tenido que soportar muchas ausencias, no tantos como la suya por esta chochera de la política, pero ellos entendieron que este era el amor de mi vida, que esta era la razón de ser de mi vida. Y un sacrificio y un motor adicional que me mandó mi Dios es mi sobrina Leticia, que tiene 5 años, y termino con esta anécdota. Este año en la guardería, ella estudia en el Colombo Británico, les dijeron que fueran vestidas de mujeres que transforman el mundo. Y cada niña escogía cómo iba. Y mi Leticia dijo, yo voy a ir de mujer política. Cuando llega a la guardería, se fue con su bandita presidencial, con su collarcito de perlas muy elegante. Le digo yo, Leti, ¿cómo te fue? Me dice, tita, muy bien,
porque habían muchas científicas, artistas, bailarinas, pero la única mujer política era yo. Una belleza, senadora. Feliz año. Feliz Feliz año, Navidad para presidente, usted y los todos los colombianos. suyos. Un abrazo, y para los soldados y policías y todos los compatriotas, un feliz año. Muchas gracias. Aquí amamos a Colombia.